Ok, iniciemos esta nueva mesa redonda. La Universidad Nacional Autónoma de México les da la más cordial bienvenida al primer coloquio de Anime, Subjetividad y Construcción del Ciudadano Contemporáneo, análisis desde la filosofía, la sociología, psicología, literatura y anexas. Ok, en esta ocasión nos encontramos en la mesa redonda de ponencias, diversas aproximaciones metodológicas para el estudio del anime. Mi nombre es Luis y seré el moderador de esta grandiosa mesa. Ok, a todos los y las ponentes les pido que abran su cámara para presentarlos. Ok, la dinámica será la siguiente. Presentaré a cada uno de ustedes y al ser cuatro ponentes les pido atentamente que en 15 minutos nos presenten su trabajo. Ok, las mismas reglas, mediante el chat privado le indicaré a cada ponente cuando le resten 3 minutos, 1 minuto y cuando su tiempo haya terminado. Durante y al finalizar las presentaciones podrán hacer preguntas los viewers que nos están en este momento poniendo toda la atención del mundo mediante el hashtag pregunta al ponente. Pueden hacer preguntas durante las ponencias, no hay ningún problema, observaciones, los daremos con mucho gusto. Ok, entonces demos inicio a esta mesa redonda con los y las ponentes. Tenemos en primer lugar a Adán Torres, que es licenciado en comunicación, promotor del arte cómic en Baja California desde 1994, catedrático y empresario cultural desde hace 20 años, que realiza eventos de cultura pop como pionero en el estado de Baja California. Su trabajo está enfocado en la ciudad de Mexicali. Actualmente participa en eventos fuera de su estado promoviendo industria del anime como una fuente de trabajo para los artistas y gente creativa. Junto con él está Isadora Leaño. Ella es maestra en educación, licenciada en comunicación y artista gráfico y ha desarrollado talleres y cursos en la ciudad de Mexicali de animación y dibujo. Ella impulsa el talento local, participa en universidades como catedrática y desde hace 20 años participa también en eventos de convenciones como coordinadora cultural y es coganadora del premio PACMIC en 2013. El título de su ponencia es Impacto del fenómeno anime en Mexicali, Baja California, Mexicali en la vida de los adolescentes durante la pandemia. Tenemos también a Laura Cenis Villacé, estudiante de filosofía en la Universidad de Valladolid. El título de su ponencia es Metateoría del anime, una aproximación a los límites de la interpretación del arte. Después tenemos a Juan Manuel Díaz de la Torre, licenciado en Relaciones Internacionales por el ITESM, maestro en Sociología por la Universidad Iberoamericana y estudiante del doctorado en Teoría y Análisis Cinematográfico en la UAM Xochimilco. Es profesor investigador de la UAMEX, Valle de México, y profesor de cátedra en la UNAM FES Catalán. El título de su ponencia es La ciencia ficción en el anime como nacimiento de un nuevo régimen escópico. El caso de Serial Experiment, Lane, Ergo Proxy y Stein Gates. Tenemos también a Emanuel Yetzai Velasco Arriaga, que es maestrante en Ciencias de la Comunicación en el programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, licenciado en Comunicación y Periodismo por parte de la FES Aragón UNAM, miembro del Grupo de Investigación de Industrias Creativas La Finisterra. Sus temas de investigación son videojuegos, anime, doblaje, narrativa y medios audiovisuales. El título de su ponencia es La complejidad del anime, perspectivas para interpretar los contenidos animados japoneses. Y finalmente tenemos a Misael Jonathan Cruz Alemán. Él es tesista del Colegio de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, miembro del seminario Poesía y Filosofía en la Grecia Arcaica y Clásica, donde ha participado como organizador, expositor y moderador en cursos intensivos, coloquios y conferencias internacionales. Además, ha sido ponente en un coloquio sobre Kierkegaard, organizado en el posgrado de Filosofía de la UNAM. El título de su ponencia es Ergo Proxy, un acercamiento al anime y sus problemas de interpretación. Ok, Adán e Isadora pueden iniciar, por favor.
Bueno, creo que tienen unos problemas todavía para presentarse. Ok, entonces, Laura Cenis Villacé, por favor, puedes empezar. Vale, sí. Parece que... ¿Me escucháis bien? Sí, muy bien, gracias. Vale, perfecto. Buenas tardes. El título de mi ponencia es Metateoría del anime, una aproximación a los límites de la interpretación del arte. Primeramente, habría que explicar el propio título, ¿no? ¿Por qué metateoría del anime? Porque voy a elaborar un análisis de las principales aproximaciones, teorizaciones a la obra de arte y que, por descontado, estas reflexiones se pueden extender al caso concreto del anime. Al igual que desde la matemática o de la física, uno no puede responder a la pregunta ¿qué son las matemáticas? O ¿qué es la física? ¿Qué es la ciencia? Sin hacer filosofía, puesto que esas preguntas son de segundo grado. Otro tanto ocurre con las teorías sobre las obras de arte. Podríamos decir que el filósofo es una suerte de oteador de la realidad, de meta. Habría que otear las diferentes reflexiones sobre arte y literatura, sobre los diversos tipos de interpretación, de acercamiento que se hace a las obras de arte. Luego no se trata de hacer una teoría del anime al uso o de una teoría de este o aquel anime, sino una metateoría del anime. Precisamente esta ponencia se inserta en la mesa que lleva por título diversas aproximaciones metodológicas para el estudio del anime. Las cuestiones metodológicas son eminentemente filosóficas. ¿Qué se entiende por metodología? En verdad nos llevaría bastante tiempo. De manera muy general diríamos que es el método es el camino para alcanzar un fin, por lo que la metodología se vería determinada por el fin que se pretende alcanzar. Nos podemos preguntar cuál debería ser la estrategia que sigamos en nuestra investigación. Cada objeto de estudio, si acaso, tiene un tipo de metodología que le es más propia. Preguntas que en verdad se identifican con aquella de qué pretendemos conseguir cuando analizamos obras de arte. Y esto engarza con la clasificación más o menos rapsódica que he hecho de los tipos, modos de aproximaciones, acercamientos a los textos y obras de arte. Podemos encontrar acercamientos meramente técnicos, que aunque existen y tienen interés, no es uno de los tipos que nos ocupan para la problematización de la relación filosofía-arte, que es en la que quiero centrarme. Del mismo modo, aquellos acercamientos que atienden, además de aspectos técnicos, a cuestiones artísticas, pero que no desbordan al propio campo artístico, véase, por ejemplo, las influencias que un movimiento artístico puede tener sobre una obra, o un artista en concreto, lo que nos interesa son los tipos de sinergias que puede haber entre las manifestaciones artísticas y la filosofía, o yendo más allá entre la obra de arte y aquello que desborda el campo artístico, defendiendo asimismo que unas aproximaciones son más fructíferas que otras, al menos en el campo filosófico. La primera aproximación le he puesto el rótulo de aproximación oportunista, que sería aquella aproximación que toma la obra de arte prácticamente como excusa para tratar un tema filosófico, literario, psicológico, etc. Es muy complicado, por supuesto, saber mantener el equilibrio necesario para no olvidar la obra que se está pretendiendo analizar, pero esta aproximación oportunista ni atendería la obra ni haría buena filosofía, pues la crítica de arte no da pie a realizar una reflexión de una cuestión filosófica con la extensión y profusidad que mereciese. Otra aproximación la he denominado analítica, en tanto que analizaría como un autor o en una obra se trata un tema filosófico, ya sé como en Beastars o en Sailor Moon o en JoJo's pueden tratar la cuestión del patriarcado, de las masculinidades, feminidades, etcétera. Es decir, por ejemplo, también como un anime refleja la sociedad en la que fue escrita, etcétera. Este tipo de aproximación analítica, si no se hace correctamente, acaba en la aproximación que ahora os voy a presentar, que es la proyectiva descubridora o descubridora proyectiva. En ella se establece una relación de la obra audiovisual, el anime, con reflexiones filosóficas, literarias, sociológicas, etcétera, porque el espectador barra intérprete puede establecer dichas relaciones de analogía entre ambos. Esas relaciones de analogía pueden más o menos ser establecidas de manera arbitraria y se establecerían precisamente porque se observaría en la obra elementos
que dan pie para introducir esas reflexiones. Se dice que es una aproximación proyectiva descubridora, pues a diferencia de la última aproximación que voy a defender, se mantiene en un tipo de esquema epistemológico del realismo ingenuo, a saber, descubro en la obra ideas filosóficas de la obra misma, independientemente del sujeto, o bien idealista, proyecto en la obra tales reflexiones. ¿Se trata esta aproximación proyectiva descubridora una metodología correcta? Como se decía al principio, habría que preguntarnos paralelamente cuál es el objetivo de este tipo de acercamientos. A mi juicio, y presuponiendo, por supuesto, una honestidad por parte del intérprete, diríamos que el objetivo es el mero divertimento de la intérprete, lo cual no está mal, pero digamos que no es fructífero a un nivel filosófico. No aporta la filosofía, pues las reflexiones que se proyectan o descubren en la obra son reflexiones que son persistentes y que se mantienen de manera inalterada. Así, esta aproximación no es ya que sea poco interesante filosóficamente, sino que tiene de base una mala epistemología, una mala ontología. Así llegamos a la aproximación que lleva por rótulo circular. Este último modo me parece que es el más interesante en cuanto se produce una intersección entre arte y filosofía en la propia obra de arte. Es decir, en el mismo momento en el que está en marcha la obra de arte, paralelamente se está haciendo teoría. La teoría no se daría entonces previa a la obra de arte, para algunos de esa suerte de intención del artista, y tampoco posterior, como si se tratase de un añadido que se le suma a la obra de arte, pero que de ningún modo la obra lo estaría mostrando, sino que la teoría se produce en el propio proceso de formación del arte. Así, el artista, intérprete, el espectador, tendría la función de rescatar esa reflexión filosófica que ha inaugurado, por así decirlo, la propia obra de arte o un determinado medio artístico. Es decir, es capturar esa idea convertida en obra. Así, podemos entrar ahora en la segunda parte de la ponencia, del título de mi ponencia, que son los límites interpretativos del arte. Para abordar la cuestión de los límites de la interpretación del arte, podemos preguntarnos a bocajarro si toda interpretación vale. Ese anything goes que diría Feyerabend, solo que en lugar de ser referido a la filosofía de la ciencia, a la filosofía del arte. Sobre cuál puede ser el significado de la obra de arte han corrido ríos de tinta, ciertamente. Podemos encontrar desde las posiciones univocistas, equivocistas, desde las intencionalistas y las anti-intencionalistas y un largo etcétera. Pero no es objeto de la presente ponencia atender a ellas. Ciertamente, la determinación del significado de la obra de arte es tanto más complejo que la determinación del significado del lenguaje. Por hacer un guiño al filósofo Wittgenstein, uno podría preguntarse si acaso los límites de la interpretación son los límites de la obra de arte, o acaso es al revés, que son los límites de la obra de arte los límites de la interpretación, o acaso no tiene ningún sentido presentarlo de esta manera dicotómica, pues se daría en ambas direcciones. En fin, estas y muchas otras preguntas son ineludibles para establecer los límites de la interpretación del arte y que apuntan directamente a cuestiones ontológicas y epistémicas. Para no caer ni en un realismo ingenuo del arte, en donde la interpretación se entendería como una adecuación, lo cual no tiene sentido en tanto que la percepción de la obra de arte es de suyo interpretativa, ni tampoco en un equivocismo, ya sea desde el nominalismo, ya sea desde un idealismo en donde el objeto entendido como obra de arte no impone de ninguna forma ningún tipo de significado, sino que es tan solo la cosa mental o la interpretación, aquella que se proyecta sobre la obra de arte. Para evitar tanto el univocismo como el equivocismo, uno puede optar por estudiar esta cuestión desde las coordenadas, es lo que voy a plantear yo, del sistema filosófico elaborado por un filósofo español llamado Gustavo Bueno, que lleva por título El materialismo filosófico y que puede ser una alternativa a estas posiciones. La doctrina del hiperrealismo que encontramos en el materialismo filosófico pretende justamente romper con el dualismo típico epistemológico de sujeto-objeto, a saber, de una suerte de contenidos objetivos por un lado y de subjetivos por otro. Hablando, consiguientemente, no de un sujeto, sino de un ego trascendental que mediaría entre M y M1, es decir, M sería la materia ontológica general y M1, el mundo a spectabilis, el mundo en el que vivimos, que percibimos.
Para comprender la obra de arte no habría entonces que entender, por un lado, que tenemos el objeto, entendido este de manera enteriza y en una escala no antrópica, y por otro lado la interpretación, como no cabría entender que por un lado tenemos el mundo físico y por otro el mental, sino comprender el propio arte, el arte sustantivo en concreto, como, y aquí me mantengo en la misma línea que lo ha presentado en numerosas ocasiones Vicente Chulia, como un resultado de una suerte de discontinuidades, de incompatibilidades entre las interpretaciones que da pie a una obra de arte determinada. Pero que tales interpretaciones, y esto es importante porque aquí se aleja precisamente del equivocismo, no agotan la obra de arte, como tampoco nuestras teorías científicas agotan M, la materia ontológico en general. Pues esta M las desborda totalmente. Así es mediante este circularismo, proceso circular entre M y M1 de materia y forma, propio del materialismo filosófico, del hiperrealismo, que podemos sustentar nuestras interpretaciones, entiendo yo, en una base ontológica y epistémica más fuerte que con las otras doctrinas existentes. Esclareciéndonos que, por un lado, la doctrina por medio de la doctrina del actualismo, que forma parte dentro del materialismo filosófico, no existe una sustancia a la manera aristotélica, sino solo una sustancia actualista. Lo que entendemos por obra de arte o arte entonces va cambiando históricamente, de ahí además que no todo arte sustantivo, de que no todo arte sea arte sustantivo y que tampoco que todo arte sustantivo que lo sea de manera ahistórica. Asimismo, esto nos ayudaría a entender que uno puede vislumbrar el significado de una obra de arte, que uno no puede hacerlo sin digamos, estando de manera independiente a ese ego trascendental que haría la kenosis constitutiva de la realidad, ¿no? Ni tampoco habría que prescindir de los egos diminutos, es decir, de cada uno de nosotros tomado distributivamente. Entonces, la obra de arte no se da fuera de ese mundo expectabilis, no se da fuera de una escala zootrópica operacional. Asimismo, de ahí la defensa de la aproximación que rotulaba como circular, haciendo así referencia al circularismo del materialismo filosófico, pues esta no solo es capaz de interpretar el propio arte, la obra de arte con supuestos epistémicos y ontológicos demasiado endebles, sino que además atiende a la propia naturaleza de la obra de arte, o si se prefiere, al estatuto privilegiado que puede tener la obra de arte, no todas, sino el arte sustantivo, de mostrar de manera indirecta la materia ontológica general o, en su defecto, de al menos inaugurar una línea nueva de investigación filosófica de manera propia. Por supuesto, la capacidad que pueda tener el anime de hacer esto, cabría analizar cada una de las obras, de las manifestaciones del anime para ver si efectivamente cumplen esta condición. En conclusión, este tipo de arte y consiguientemente filosofía del arte rompe con ese viejo dictum de que donde hay filosofía del arte o falta el arte o falta la filosofía, que por cierto choca frontalmente con la concepción de ars que tenía Platón. Cuando se saca a colación aquello que dijese el literato Goethe de escultor, esculpe y no hables, se suele olvidar uno de mencionar la segunda parte. Es decir, Goethe dice escultor, esculpe y no hables, pero la segunda parte dice, si habla, en tal caso, habla esculpiendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Ahora continuemos con Juan Manuel. Por favor, Juan Manuel, puedes comenzar. Sí, claro. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por el espacio. Bueno, paso a compartir la presentación. Ahí, ¿todos ven la presentación? Sí, se puede ver bien. Ah, ok, perfecto. Bueno, a diferencia de Laura, mi aproximación tiene que ver más con la sociología del arte, particularmente viene de estudios visuales y de la teoría cinematográfica. Entonces, la cuestión aquí que quiero plantear muy brevemente, y digo, desafortunadamente el tiempo es corto porque me hubiera gustado inclusive presentar secuencias de los animes que voy a mencionar, pero bueno, es la conexión entre las obras como textos sociales y aquellos elementos que nos pueden revelar
exactamente los contextos, ¿no? Entonces, es una suerte de propuesta metodológica donde el texto y el contexto se van vinculando, ¿no? La forma no sería exclusivamente una forma arraigada en lo textual, ¿no? En la semántica de la textual, sino en la pragmática. ¿Qué quiero decir con esto? Que las formas del anime nos están revelando condiciones sociales, ¿no? Procesos socioculturales que tienen que ver con finales de los 80 en Japón, todos los 90 y principios de los 2000, ¿no? La ciencia ficción como una suerte, en palabras de la teoría de los géneros cinematográficos, son, digamos, un laboratorio ideológico para que la sociedad japonesa se entienda a sí misma, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos uno de los animes mencionados, Serial Experiments Lane. Entonces, bueno, una de las categorías operativas que utilizo, que de hecho esto es en realidad parte de mi trabajo de investigación doctoral, nada más que no es nada más con anime, sino también con cine asiático. Entonces, la idea es, cada sociedad produce su forma de ver imágenes, ¿no? Produce visualidades, produce no nada más imágenes per se, sino formas de ver. Y aquí lo importante, tomando en cuenta las nociones kantianas sobre la estética trascendental, el ser humano no ve el mundo, digamos, inmediato, sin mediaciones, sino que por medio de mediaciones que las entenderíamos como formas estéticas, reticula, organiza, divide el mundo para ser aprehensible, ¿no? Para entenderlo, para comprenderlo. El mundo allá afuera, como una masa semiótica, es aprehensible por el sujeto cognoscente por medio de formas estéticas, ¿no? Que dependiendo la sociedad, las formas estéticas pues van a ser diversas, ¿no? Podemos pensar en el teatro isabelino como forma estética, por ejemplo, la pintura cuando nace la perspectiva con Giotto, ¿no? Estamos hablando de 1300, 1400, el cuadro renacentista, ¿no? Como aparato y forma estética, el cine, la televisión, y actualmente me parecería que sería, por ejemplo, la micropantalla, ¿no? El streaming y digamos el aparato que lo encarna, que sean las micropantallas como computadoras, celulares, etcétera. Bueno, entonces cada sociedad genera un régimen escópico, una forma de ver, y creo que la ciencia ficción en el anime, con estos tres ejemplos que menciono, vemos el nacimiento del nuevo régimen escópico, ¿no? Entonces, la idea sería que cada modo de producción, ¿no? Cada forma social originaría un régimen escópico, ¿no? Una visualidad que corresponde a esta forma de acumulación y de producción de mercancías, ¿no? Entonces, la imagen como no nada más una mercancía, sino como una forma de acumular mercancías. Ahora, cabe mencionar que no estoy hablando nada más exclusivamente de una relación unilateral, porque creo que también los regímenes escópicos pueden generar modos de producción, ¿no? Como por ejemplo, Isaiah Belting lo menciona con el mundo árabe, ¿no? Que la civilización musulmana fue generada a partir de una forma de ver. En cambio, Occidente, la sociedad generó la forma de ver, ¿no? Entonces, bueno, pues la propuesta aquí presentada es que las tres obras son ejemplos de esta nueva visualidad, ¿no? A partir de un modo de producción muy específico que Franco Bifo Berardi le llama semiocapitalismo, o si seguimos la nomenclatura de Scott Lash y John Urry, podría ser capitalismo postindustrial. El punto es que es el capitalismo que ya no produce objetos o mejor dicho, mercancías objetuales, sino son procesos semióticos, o sea, producen imágenes, producen símbolos, producen significados. Esas son las nuevas mercancías. No es que se deje de producir la mercancía objetual, sino que la condición objetual pasa a un segundo término y la simbolización, el producto como significado y como símbolo, es lo que importa, ¿no? Entonces, bueno, en el género audiovisual, ¿no? Lo que ya mencionaba, a partir de las nociones de Peter Brooks y Linda Williams, mencionan los géneros, ¿no? O sea, los géneros de las producciones audiovisuales son laboratorios ideológicos para que cada sociedad se entienda a sí misma. Entonces, si bien, por ejemplo, podemos pensar en lo que menciona Linda Williams, ¿no? El gran género latinoamericano sería el melodrama como forma de llegar a cuentas con su propia realidad social. Por ejemplo, en Estados Unidos sería el western, ¿no? Como la construcción visual
de la propia mitología estadounidense. Bueno, aquí yo creo que la ciencia ficción tiene este papel de laboratorio ideológico de resolver las tensiones específicas que la crisis de la burbuja inmobiliaria entre el 86 y 90 colapsó, y bueno, en los 90 fue la gran década perdida para Japón. Entonces, de aquí que me parece se trata de buscar inconscientemente formas de resolver estas preocupaciones por medio de estas formas visuales, ¿no? Entonces, los animes mencionados son producciones que buscan resolver estas tensiones y además encontrar, digamos, resolver las nuevas preocupaciones generadas por el advenimiento de este nuevo modo de producción. Entonces, en este sentido, la ciencia ficción sería el laboratorio por medio del cual se busca encontrar una nueva explicación para todo lo que está surgiendo en esta década, ¿no? Bueno, entonces, lo que mencionaba, tenemos los elementos textuales sintácticos semánticos, ¿no? Lo que vemos, lo que forma parte per se de la visualidad del anime, los elementos formales, ¿no? Podemos estar mencionando, por ejemplo, el encuadre, podemos estar hablando de la composición, de el tipo de tomas, etcétera. Nos van a llevar a una serie de elementos que tienen que ver más con el contexto, ¿no? Entonces, lo que pasa es que cuando hablamos de análisis audiovisual, tenemos dos grandes corrientes. Tenemos la corriente formal, que se dedica nada más a entender el texto como si fuera el texto autónomo, alejado de cualquier tipo de contexto sociocultural, y está la interpretación hermenéutica, ¿no? Estas interpretaciones que nos dicen que el texto simplemente es un pretexto para hablar del contexto, ¿no? El juego de palabras es a propósito por el reino, digamos, de la aproximación de la teoría cinematográfica. Entonces, ni uno ni el otro, sino creo que la forma y fondo, o mejor dicho, la forma es fondo y los elementos formales nos están hablando hermenéuticamente del contexto que lo produjeron, ¿no? No tendríamos que elegir una u otra, sino que es tratar de vincular estos dos elementos, ¿no? Entonces, los elementos formales serían las puertas para entender los fondos ideológicos, sociales y culturales que lo produjeron, ¿no? Entonces, bueno, tenemos el primer caso, Ergo Proxy, del 2006, y entonces tenemos que aquí la formalización en, por ejemplo, emplazamientos de cámara, ¿no? La cámara se queda 1, 2 o más minutos contemplando estos grandes escenarios, estas grandes tomas, contrapuestos contra, por ejemplo, planos muy cercanos de los personajes, en donde, pues, claramente estamos viendo el aislamiento y, digamos, la imposibilidad de conexión de los personajes, ¿no? Estos grandes ambientes, ¿no? Sobre todo cuando los protagonistas, digo, no quiero hacer ningún tipo de spoiler, pero llega un momento en donde tienen que hacer un viaje y continuamente vemos estos grandes planos, vemos tomas contemplativas, ¿no? Donde se acalla la acción dramática y se nos obliga a prestar detalle a lo que está ocurriendo a cámara. Y muchas veces vemos a cualquiera de los dos protagonistas, digamos, y nos centramos en sus expresiones o inclusive en el trazado del dibujo, ¿no? Entonces, el reflejo al detalle de los personajes, particularmente de los llamados proxies, seres, digamos, de una suerte artificial. Es que no quiero entrar mucho en detalle por la gente que no haya visto la serie, pero es un futuro distópico presentado en donde el ser humano, bueno, la sociedad humana, después de un colapso ambiental, vive en domos, de por medio hay un desierto enorme, y estos personajes tienen que salir del domo donde habitan para encontrar, digamos, una ciudad perdida, un domo perdido, etcétera, ¿no? Entonces, esta idea del origen mítico como regreso a tratar de llegar cuentas de dónde venimos, desde dónde estamos buscándonos, desde dónde nos entendemos. El arte estilizado tanto de los personajes como de los fondos prácticamente difusos contra la definición de la línea gruesa de los personajes, hacen la contraposición a
¿cómo se llama? Reitera esta contraposición de la aridez del ambiente, del extrañamiento del personaje en sí mismo, la alteración del sujeto cognoscente, que tiene que buscar el origen en algún punto perdido, ¿no? El arte estilizado, centrado en la fluidez de los personajes, contra la inmovilidad y la difuminación de la línea contra estos escenarios, ¿no? Entonces, claro, esto se vuelve la alegoría, aquí lo estamos viendo, por ejemplo, ¿no? Aquí estos fondos un poco más difusos contra la línea estilizada, casi expresionista de la deformación del sujeto que observa contra aquello que es observado, ¿no? Esto no es otra cosa más que el extrañamiento de la sociedad japonesa que nos habla con un ambiente que ya no le es plenamente familiar, ¿no? Entonces, porque vaya, finalmente gran parte del arco argumental de Ergo Proxy tiene que ver que estos proxies, estos seres artificiales, cuando cobran conciencia en sí mismos, se considera como una enfermedad, ¿no? Entonces tenemos por un lado la autoconciencia como enfermedad y por el otro como los grandes aparatos burocráticos que hacen funcionar a esta sociedad, que maquinizan al ser humano porque se reduce a una operación, ¿no? Entonces el ser humano casi como androide, alegoría que también vamos a ver en muchos animes de esta época, ¿no? Como por ejemplo la crisis existencial en Shinji, en Neon Genesis Evangelion, o también las preguntas filosóficas existenciales en Ghost in the Shell, y otros tantos, ¿no? Entonces la composición visual, como estos largos planos, la contemplación, el emplazamiento de la cámara, etcétera, en donde casi el interés no es el reflejo de lo que se ve, sino de la luz, dándole ciertos tintes inclusive impresionistas, acentúan la burocratización y el aislamiento de los personajes, ¿no? Entonces el drama de los personajes frente a las grandes formas sociales es en realidad el drama de los individuos japoneses. Ok, bueno, acelera, ya nada más me quedan 3 minutos, entonces tocaré rápidamente Serial Experiment Lane. De nuevo es la preocupación por los efectos de la alienación, ahora acentuado con las sombras que invaden los cuadros y simplemente la centralización en el diseño del personaje de Lane, ¿no? Un personaje que habita entre, digamos, un mundo virtual y un mundo análogo, y cómo el virtual cada vez va logrando o va obteniendo mayor centralidad en la vida de Lane, ¿no? La pregunta aquí es que el ser humano cada vez pierde más la conceptualización de sí mismo a partir de un mundo multimediático, ¿no? Entonces, vemos elementos formales como los insertos en imágenes alteradas o imágenes reales, en donde se va desdibujando el mundo de la protagonista en otro tipo de relaciones epistemológicas, existenciales e inclusive ontológicas. Vamos a ver algo similar en Steins Gate, pero con fondos grises que diluyen al espectador, específicamente con estos fondos entre grises y blancos, ¿no? Y tomas largas, abiertas, donde la figura humana va a ser más pequeña en contra del gran plano, ¿no? En este sentido, Akihabara, como la alegoría de la sociedad japonesa, que todo funciona muy bien, pero hay un aislamiento total, ¿no? De pronto, Steins Gate, que es una historia de viajes en el tiempo, vamos a tener estos insertos cuando saltan entre líneas temporales, ¿no? Entonces, las formas o los elementos formales textuales nos dan pie para entender cuáles son las preocupaciones colectivas de la sociedad japonesa. Entonces, y claro, ya lo mencionaba, no es nada más estos 3 animes, la ciencia ficción es el género entre finales de los 80 y principios de la primera década de los 2000, donde vamos a ver esta explosión de animes que van a tratar el problema de la identidad, de la alienación, del enajenamiento del sujeto frente a la sociedad por medio de la ciencia ficción, ¿no? Tenemos Cowboy Bebop, Memories, ¿no? Que esta película que está integrada por 3 cortos, Technolize, por ejemplo, ¿no? Entonces, continuamente vamos a ver estas preocupaciones del ser y del sujeto
en relación a la autonomía de los aparatos burocráticos de la sociedad y de cuál es el lugar de este sujeto, pero representándolo por medio de la alegoría cinematográfica de la ciencia ficción. Y bueno, por mi parte eso sería todo y quedo pendiente a cualquier pregunta. Muchas gracias, Juan Manuel. Ahora le cedo la palabra a Emanuel Yetzai, por favor. Hola a todas, a todos, muy buenas tardes. Para empezar, gracias por la invitación, gracias por considerarme para esta mesa redonda. Y bueno, como sabrán, mi tema es mencionado, o bueno, se mencionó como la complejidad del anime, perspectivas para interpretar los contenidos animados japoneses. Voy a tratar de irme un poco rápido porque sé que el tiempo apremia. Ante esta condición, bueno, lo que propongo viene en parte de mi tesis de maestría. He estado analizando el videojuego Kingdom Hearts, una franquicia de videojuegos que pues junta o fusiona elementos de la corporación Disney con la corporación Square Enix y varios de sus elementos simbólicos y narrativos. A partir de esto me fui dando cuenta de diferentes elementos que pues tienden a una interpretación o requieren de una interpretación. Todo parte de la perspectiva de la cultura mundo de Lipovetsky y Seroy. Ellos piensan o reflexionan a partir de esta era del hiperconsumo, el hiperindividuo, la hipernarcisitividad y demás elementos que supuestamente conforman una hipertrofia de las formas culturales. Pero consideran que a pesar de esto llegan a haber ciertas paradojas o contradicciones respecto ante esta condición. ¿A qué voy con esto? Básicamente que con la penetración de diferentes productos culturales gracias a internet, gracias a la globalización de las cosas, pues es posible no solamente pues consumir, sino que a la vez interpretar, y de interpretar nos permitimos conformarnos a nosotros, dígase las culturas frikis, culturas otakus o estos círculos académicos que pues comprenden y analizan la visión de la animación en este caso. Parto de un supuesto interesante que es la interpretación de las culturas de Clifford Geertz y de la lingüística, perdón, de la antropología lingüística de Alessandro Duranti. La primera estipula o propone que el ser humano es un ser inserto en tramas de sentido que él mismo ha tejido. Estas tramas son simbólicas y que representan parte de la condición cultural del ser, por el cual interpretamos las cosas. Alessandro Duranti retoma esta perspectiva y la amplía. Sin embargo, concuerda que el estudio de la cultura, en especial aquí que nos interesa como anime producto cultural, es que ha estado el estudio sesgado por diferentes constantes. Una de ellas es el academicismo, donde se trata de rescatar o diferenciar la alta cultura de la cultura popular. Distinción que actualmente se encuentra muy difusa porque precisamente se encuentran muchas formas de producción del arte que no requieren la validación de altos cargos o figuras políticas o figuras de poder que pueden aún así ejercer su presencia, pero que aún así no requieren estar presentes. Y por el otro lado, una visión eurocentrista donde se propone o se estipula que la visión cultural tiene que condicionarse bajo una etnografía como mínimo, es decir, que poder presenciar cómo es el fenómeno cultural adentro. Parto de esto para entonces presentar el tema y mencionar cuáles vendrían siendo estas perspectivas a considerar para una interpretación de la animación japonesa. Pues naturalmente partimos de ahí, es un producto japonés, ¿vale? Al considerar producto japonés decimos, bueno, es un producto oriental, es un producto que se adecua bajo sus propias condiciones, pero hay que ver cuáles son esas condiciones. Ver precisamente que la cultura del anime, perdón, la industria del anime es una industria creativa y en su defecto industria cultural. Es decir, una amalgama de diferentes ejercicios, de diferentes acciones que proponen precisamente la constitución de elementos de consumo, bienes simbólicos para su distribución social e ideológica. En su defecto, sabemos que también tiene sus cualidades estéticas, la estética manga, pues que ha funcionado para consolidar y conformar esta construcción que llamamos anime. Las visiones del Cool Japón, precisamente estas perspectivas donde Japón se posiciona como una marca nación y pues los intereses mismos de esta. Llegando a este punto, hay elementos entonces culturales de Japón que se tienen que entender para considerar no solamente una interpretación del anime, sino para qué. En este caso quiero referirme y condicionar nada más a la condición narrativa. Porque a fin de cuentas, y creo que esto es un meme muy grande de las comunidades,
que de repente vemos algo y no lo entendemos o decimos, no, eso es una laguna de guión porque nunca se explicó o etcétera, que pues precisamente no comprendemos bajo la propia condición. La construcción del sentido de la narrativa japonesa constituye pues naturalmente la forma de visión que tiene Japón del mundo, la forma como lo ha vivido, su construcción de sus propios productos visuales. Entre ellos, pues bueno, van siendo impulsados o son digamos, vivenciados por el confucianismo, el Zen, el Bushido y diferentes perspectivas que entonces apoyan una construcción. Me apoyo en el Zen en mi análisis cuando trato de ejemplificar que parte de la visión de las cosas o la forma de construcción de las cosas, narrativamente hablando, parten de esta independización de, digamos, la situación. Por poner un ejemplo, One Piece, Luffy de repente aprende algo conocido como la segunda marcha, una técnica que le permite salvar a una amiga en peligro y que a su vez le permite derrotar a sus enemigos. La segunda marcha tiene una base, supuestamente declarada por el protagonista, de que aprendió de su enemigo a moverse rápidamente. El Zen o la perspectiva del Zen aquí da una interpretación interesante respecto precisamente a qué significa entonces aprender directamente de tu enemigo. Se supone que el Zen es una filosofía de la iluminación. La iluminación es la emancipación y esta a su vez es la libertad. Por lo tanto, tienes que comprender en términos en las cosas. ¿Cómo se hace esto? Hay muchas reflexiones sobre esta condición que permiten dar luz. Por ejemplo, que estos son clásicos de repente de la ficción japonesa, que un discípulo llega con un maestro, dice que va a entrenarlo, pero el discípulo solo le encarga tareas menores, recoge agua, prepara el alimento y nunca le enseña nada relacionado a lo que quiera aprender. Y de repente el alumno se frustra, hace algo que el maestro ha estado esperando. En el caso que sea golpearlo, tratar de hacer entrenar por su cuenta y a partir de ello entonces lo guía para decir si lo que hizo está bien o está mal, porque a fin de cuentas tiene que comprender el hecho único, complejo y simple de lo que está realizando. Lo que pasa entonces con Luffy en One Piece es este hecho de que entonces entiende la complejidad de lo que hace, al mismo tiempo la adopta y no tiene que ir más allá, no tiene que reflexionarla de inmediato, porque de lo contrario entonces no genera esta independencia, no genera este valor cultural que pues da la visión japonesa y pues entonces se justifica por sí sola. Esto no solo sirve por sí mismo, sino que también hay que dar entendido que Japón es un gran repositorio de los mitos globales, no solamente por la incursión de elementos estadounidenses después de la Segunda Guerra Mundial, en términos de Disney y demás, sino también por la apertura que ha tenido Japón al resto del mundo, las diferentes visiones de Portugal, Corea que han llegado al país a proponer o digamos a impulsar ciertas formas del Japón de entonces y se conforman sus símbolos, sus mitos, se conforma entonces también una realidad que ellos siguen interpretando y también parte de lo que da un cierto atractivo en estas interpretaciones para conservar su valor cultural y narrativo es precisar en la condición del símbolo y el mito, es decir, generar perspectivas y esto me lleva a una hermenéutica, que es la que yo he estado proponiendo para la construcción de, como digo, mi tesis de maestría. Propongo o considero que la mejor perspectiva hermenéutica, bueno, todas son muy interesantes y pueden ser perfectamente aplicadas, pero considero que la hermenéutica analógica es la mejor dialéctica que podemos tener en conciliación con esos productos culturales, porque estamos hablando de un producto cultural que se conforma de otros capitales culturales de todo el mundo que se traduce bajo la cosmovisión japonesa y que a su vez llega a impactar a los públicos. La analogía permite también dar pauta o dar visión a estos públicos porque actualmente estamos en términos de comunicación en una era donde el prosumidor tiene mucha vigencia, es decir, son personas que están dentro de los procesos de producción y que consiguen, bajo esta influencia, moldear las formas a su gusto. Por lo tanto, no se puede simplemente apartar a las personas dentro de esta cualidad y regresando con la condición de la cultura del mundo. Entonces, como no reconozco la distinción entre la alta cultura y la cultura popular, sino que es una cultura, conformada por todos, da una validez a una construcción, pues precisamente de esta hermenéutica, para considerar la complejidad misma y dar una visión dentro de esta interesante tarea que es la comprensión de los contenidos de anime japonés.
Hay que entender que entonces también hay ciertos elementos que permiten la consolidación de esto, y es que para empezar podemos tratar de entender el anime, el manga, como una literatura ergódica, al tener elementos simbólicos, míticos, literarios, que no son plenamente de una visión occidental. Hay que permitir que haya un esfuerzo especial del lector al tratar de comprender esas condiciones. No es solamente el reconocer la condición mítica o los elementos simbólicos presentes y decir, ah, esos pertenecen a esta cultura, sino que también es una representación o es un ejercicio por el cual el lector adquiere cierta autonomía dentro del relato, lo hace suyo, se apropia de él y permite pues la gestión de diferentes interpretaciones y perspectivas. Por lo tanto, su interpretación también un poco será errada, sino que es solo una más de esta complejidad. Como podrán notar, son muchas cosas y por eso llamé a esta ponencia perspectivas para interpretar los contenidos japoneses, porque si seguimos y seguimos nos vamos por las ramas y llegamos más a una equivocidad que una univocidad, que es una condición de la hermenéutica analógica, que tratamos entonces de estipular cuáles son los elementos canónicos, en términos estéticos o literarios, mientras que permitimos que el símbolo siga existiendo, siga vivo y que el mito entonces siga contando diferentes perspectivas y siga permitiendo influir directamente en las personas como un ejercicio cultural, ya no solamente como producto cultural, sino que también funciona y está dentro de lo que reconoce Alessandro Duranti de las funciones de la cultura, como la cultura algo diferente al hombre, la cultura como comunicación, la cultura como sistema de mediación, de participación, etcétera, etcétera. Porque no es solamente consumimos pasivamente. Hay personas que pues representan en su cuerpo estas formas, se tatúan. Hay personas que hacen cosplay, hay personas que toman los relatos y hacen fanfics. Personas como nosotros que tratamos de dar una profundidad neta a lo que está presente y tratamos de entenderlo, ya que nos parece alejado o nos parece exótico en su defecto. Y es lo que permitirá, creo yo, entonces consolidar una importancia de por qué estos estudios. Y nuevamente de por qué perspectivas, sino simplemente una hermenéutica analógica, porque a fin de cuentas son muchos factores los que se encuentran presentes, especialmente porque ninguna obra es igual a la anterior. One Piece, por ejemplo, se mantiene bajo esta dialéctica de la propaganda pirata, ante la construcción del ridículo o la forma por cómo entonces se vendían los propios piratas en su momento para tratar de causar terror o para tratar de generar esta impresión o impacto en las personas y decir, oye, no te metas con él. Por otro lado, Hunter x Hunter, una perspectiva de pues lo que viene siendo la colonización, la búsqueda, los viajes a lo desconocido, que pues lo vemos reflejados últimamente y que tiene mucha parte del fandom con ansias, que es pues qué pasa con el continente oscuro, que vamos a encontrar ahí, ¿no? En este caso, que sería la conquista de el hombre es el continente oscuro o viceversa, el continente oscuro es quien realmente tiene sometido a la parte dentro del lago. Bueno, finalmente, me gustaría, después de lanzar todos estos petardazos, presentar pues una categorización de la relación del anime complejo, entendiendo el anime complejo como esta complejidad que acabo de decir y no solamente como connotación seinen, que es una de las visiones que normalmente se tomarían, y es que hay que entender que hay ciertos niveles de cognoscibilidad, perdón, que a su vez tienen un grado de restricción y grado de profundidad. Al grado de restricción se corresponde pues, el conocimiento de la narración y que se limita a los saberes del personaje principal, y si hay una restricción alta o baja de esta misma, es decir, que todo se encuentra dentro de la obra. El grado de profundidad, si entonces, si aquí hay cosas que no están solamente condicionadas con el personaje, y si hay alucinaciones, epifanías o ensoñaciones que no tienen una estructura definida, sino que se vuelve algo simbólico o abstracto. Ante esto, pues, hay que tener conciencia de la autoconciencia de las obras, de si esta entonces está consciente, por así decirlo, de que está narrando algo o simplemente se concentra dentro de los hechos o eventos, es decir, la inclusión de narradores o inclusión de elementos que permiten entonces generar una legibilidad de la obra y la comunicabilidad de la misma, que es un grado de transmisión de información efectiva a los espectadores, a los saberes de la narración y pues saber qué está ocurriendo en términos propios para hacerlo simple para el lector. Es la forma en que lo quiero expresar. Y bueno, como digo, el tiempo es oro.
Me gustaría haber podido expandirme más en estas cuestiones, no voy a poder, entonces nuevamente agradezco la oportunidad de lanzar pues estos pequeños golpes y si hay preguntas con gusto las recibo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Emanuel. Ahora continuemos con Misael Jonathan, por favor. Puedes comenzar. ¿Se me escucha bien? Muy bien. Excelente. Bueno, el presente trabajo de investigación parte del área filosófica y tiene el objetivo de exponer algunas problemáticas relacionadas con la interpretación del anime. Al inicio de este proyecto se tenía el objetivo de analizar la serie animada Ergo Proxy. Sin embargo, debido a la falta de tiempo, me limitaré a leer la primera parte de la conferencia original y los últimos párrafos de las conclusiones, desgraciadamente dejando de lado todo lo relacionado con la serie. 1. Existen cuestiones básicas que deben ser consideradas para poder abordar un anime. En este caso me refiero al conocimiento conceptual y formal de la obra. El primer problema comienza en lo referente a lo conceptual. A esta problemática yo la he llamado la cuestión del anime. En la historia de la cultura griega antigua existen algunos problemas relativos a la filosofía o la literatura cuya solución no es una sola, motivo por el que existen diferentes respuestas. La cuestión homérica o la cuestión lucianesca son dos ejemplos. De manera análoga, no existe un concepto único a partir del cual podamos comprender qué es el anime. La comprensión implica un rastreo histórico del origen y empleo de esta palabra, así como de sus antecedentes. Nuestra interpretación estará influida por esto. Respecto de la palabra anime, podemos preguntarnos si se refiere a lo que nosotros comprendemos por anime. En México, a veces es empleada la palabra anime, con acento en su última sílaba para referirnos a aquellas animaciones de procedencia japonesa. Es más común a nivel mundial el uso del término anime, sin acento, aunque ahí no existe consenso si esta palabra es un préstamo del francés o una abreviatura inglesa de animation. El problema puede resultar tan complejo que incluso si se estudian las primeras series animadas en Japón, se observará que las denominaciones que recibían dependían de la casa productora o canal que la transmitía. Otros nombres alternativos que recibían las animaciones eran manga film, imágenes en movimiento, manga de la televisión. Nuestra definición del anime podría tener problemas si pretendemos abarcar solo series de televisión y películas, pues nos habrían faltado comerciales, videos musicales, youtubers que son cosa común en Japón y que para nosotros pues es un poco extraño. De igual modo, podríamos tener problemas al suponer que todo deriva del manga, ya que existen producciones que no provienen de ahí. La misma definición de animación japonesa entraña un problema porque parece ser que en Japón existen algunas animaciones que no son consideradas anime. Esto nos obliga a replantear nuestra definición. Raina Denison, en su libro Anime: A Critical Introduction, ahonda más en el problema citando a un etnógrafo que considera que el anime son animaciones japonesas que son series de televisión o films y que su formato, a pesar de que es local, en tanto que se origina en Japón, también se puede volver internacional, pues se distribuye en todo el globo. En algunos países, las producciones se asimilan y se les atribuyen nuevos significados o se les manipulan de tal modo que resultan en productos diferentes. La misma autora de este libro dice que considerará al anime como un fenómeno cultural cuyos significados dependen de su contexto. Para nosotros, el anime no deja de representar algo cercano a un género cinematográfico o televisivo. De nueva cuenta, la cuestión se complica al considerar la relación que podría guardar con otros géneros como el terror o la ciencia ficción. La mayoría de las veces, una producción animada no solo pertenece al género anime, sino que también se le asocia con otros, como el terror, considerando que es un subgénero del anime. Pero estos subgéneros tampoco son estables, pues en las series de anime pueden fusionarse uno o más géneros. En el caso de Japón, las series tienen sus propias demografías que las caracterizan de acuerdo con su tema, el público al que se dirigen e incluso el rango de edad. Respecto al conocimiento formal del anime, entramos a aspectos técnicos y recursos estilísticos. La animación se produce con los clásicos 24 fotogramas por segundo. En el anime existen dos tipos de producción,
una denominada Full Anime, la cual emplea 24 dibujos, uno para cada fotograma, y otro llamado Limited Anime, el cual solo utiliza 8 dibujos para los 24 fotogramas. La primera técnica implica una producción más complicada y un mayor costo económico con respecto a la segunda. Generalmente, esta es empleada para el cine, en donde el presupuesto de producción es elevado, mientras que la segunda se emplea en las series televisivas, en donde se pueden permitir reutilizar los mismos dibujos. Respecto a las imágenes en movimiento, también es importante considerar los lenguajes escritos que son empleados en las imágenes, en el lenguaje oral, los códigos musicales, los ruidos y el tipo de montaje. El primer elemento refiere a que en las animaciones japonesas muchas veces se insertan palabras u onomatopeyas como parte de la animación. El lenguaje oral refiere al modo de hablar de sus personajes, así como a su idioma. Es común que muchos de los personajes tengan una forma única de hablar, que va desde muletillas hasta deformaciones del lenguaje. Además, se emplean palabras en inglés o español o alemán para dar una impresión estética a ciertas acciones o momentos de la animación. Respecto de los códigos musicales y los ruidos, estamos refiriendo a canciones o sonidos que se configuran dentro de la animación en situaciones particulares. Interpretación del anime, un problema de método. Aun cuando la concepción que tenemos de anime pueda resultar indispensable para poder analizar una obra en su contexto, es posible que se tenga la idea de que esa investigación corresponde a otro saber o que es parte de otro momento, en cuyo caso cabría preguntarse cómo podríamos interpretar el anime o de qué método disponemos que pueda ser útil para abordar una obra. Rodrigo Sosa, en su conferencia Discurso y Anime, una propuesta para el abordaje de los anime studies mediante el análisis del discurso, indica que a pesar de que muchas disciplinas han generado formas para abordar este fenómeno, no ha sido posible construir un espacio transdisciplinar, ya que, y lo cito, la mayoría de los trabajos se han limitado a retomar algún que otro concepto o cita para justificar la propia investigación, más que intentar elaborar uniones teóricas o métodos de abordaje para problemáticas concretas dentro de la disciplina. Cierro cita. La consecuencia inmediata de esta carencia de métodos concretos es que lejos de poder constituir un análisis, se terminará siendo un ensayo. La solución que propone es un modo de trabajo que pueda permitir interpretar el anime en tanto que texto situado en un contexto y que nos brindará una nueva visión sobre el fenómeno del manga y el anime, así como de la cultura japonesa. Este método definitivo será el análisis del discurso. Bueno, mi trabajo difiere de la propuesta de Rodrigo debido a que las motivaciones que originan la propuesta del análisis del discurso no son las mejores. En particular, la cuestión de que el peor resultado de no poseer un método es crear un ensayo, y es que desde el punto de vista filosófico, el ensayo corresponde el medio más común por el que se transmite el conocimiento en esta época. También porque su enfoque no toma en consideración que el anime, aun cuando se pretende abordar desde una perspectiva académica o de las ciencias sociales, no deja de constituir un tipo de objeto propio del arte y de la cultura del entretenimiento. Aún así, su apartado señala muy bien la situación general con respecto a la interpretación del anime, ya que muchos de los trabajos que existen utilizan a los animes como ejemplos que avalan pensamientos y teorías previamente construidos, de modo que el abordaje de la obra queda relegado a segundo término. Las herramientas más comunes para analizar el anime tienen que ver con la psicología, con el psicoanálisis e incluso con la filosofía, y es común encontrar análisis que incurran en esta situación. Teniendo en cuenta esta problemática, a continuación mencionaré dos métodos propuestos. El objetivo de ello no es para criticarlos o indicar que alguno es más adecuado que otro, sino para mostrar la variedad que puede existir en la interpretación. Comencemos con el análisis del discurso propuesto por Rodrigo. De acuerdo con él, el análisis posee métodos de examen previamente probados en el campo de las ciencias del lenguaje. Tiene un enfoque discursivo de los problemas que se presentan en la trama, lo que permite que el objeto de la investigación sea debatido en diferentes disciplinas y corrientes. Las herramientas permiten comprender las formas que entran en juego con respecto a los lenguajes, dispositivos y medios de producción japoneses. En el análisis que el propio autor hace, emplea categorías tales como el corpus, objetivo general, objetivos específicos, esquemas discursivos y narrativos, análisis del nivel situacional, comunicacional y discursivo, así como una semiótica del espacio visual.
La maestra Alicia Poloniato ofrece un método de interpretación que se basa en las relaciones que el anime guarda con la posmodernidad. Para ello retoma ideas que entran en una constante contradicción con lo moderno, pues se desarrollan en posturas de aceptación o rechazo de sus valores, pero de conservación de sus huellas. Interpretar un anime consistirá en establecer, en un primer momento, los elementos formales de sus composiciones, tras lo cual se buscarán los discursos que han sido representados en la trama, para lo cual se tendrá que recurrir a los saberes propios del anime en cuestión. Una de las consecuencias del análisis técnico será que sabremos con qué tipo de anime estamos trabajando, o en otras palabras, a qué género pertenece. Esto nos indicará a qué tipo de conocimientos tendremos que recurrir para su comprensión. De igual modo, la identificación de sus discursos nos mostrará el modo en que se relaciona con la concepción posmoderna. Aquí discurso no significa lo mismo que en el método anterior, sino que refiere a los metarrelatos insertos en la trama. Como podrá verse, estos dos modos de interpretar el anime ofrecen un método y una serie de herramientas que pueden resultar útiles a la hora de acercarnos a alguna serie o película. Tampoco dejan de lado los comerciales o los videos musicales. En la parte que no me va a dar tiempo de trabajar en este espacio y que tenía que ver con el anime de Ergo Proxy, mencionaba otros 3 métodos de abordaje de interpretación del anime. El primero tenía que ver con una problemática social que estaba presente en el anime y que se utilizaba para profundizar tanto en Japón y el modo en que se concebían a sí mismos, como en la situación externa, en particular con el problema de la migración y la inmigración. La segunda interpretación del anime tenía que ver con aquellas referencias filosóficas que estaban dentro de la trama y cómo la comprensión del pensamiento al que referían nos hacía apreciar mejor los motivos de sus personajes, así como de la trama en general. Y el tercer método que presentaba de interpretación tenía que ver con algunas referencias religiosas que se encuentran dentro del anime. Ahora pasaré por el tiempo a la sección de las conclusiones. Para concluir este trabajo, me gustaría tomar en cuenta 2 puntos negativos con respecto al problema del anime y su interpretación. El primero de ellos es que debido a que no existe un método único de análisis, uno puede terminar escribiendo ensayos. El segundo, que el anime es una caricatura infantil. Estas 2 ideas me parecen importantes porque ambas nos llevan al problema que me llevó a realizar esta investigación, a la cuestión del anime. Ya he mencionado con anterioridad que hay muchos estudios que abordan este asunto desde varias perspectivas. Algo que no mencioné es que la mayoría de los estudios consultados en mi trabajo están en inglés. De los textos en español, ninguno provenía de un libro dedicado exclusivamente al anime. El texto de Rodrigo era una ponencia presentada en un congreso de comunicación. El artículo de Alicia sí provenía de un libro, pero estaba dedicado a temas de comunicación, lenguaje y cultura. De los 7 capítulos que lo constituían, este era el único que hablaba del anime. En cambio, dentro de todos los libros que estuve revisando para esta investigación, pues fue sorprendente que existían una gran variedad de libros dedicados explícitamente al anime. También me encontré con otros solo de manga o incluso solo de la cultura otaku. Con esta investigación quisiera señalar la importancia de continuar planteando la cuestión del anime desde nuestras propias áreas de estudio y tomar en cuenta que aun cuando se trate de ensayos, de análisis del discurso u otras formas de aproximación, hay una necesidad grande de trabajos de investigación que consideren el anime como principal objeto de estudio. Uno de los efectos colaterales de esta carencia de estudios es la impresión de que las obras, en tanto que son animaciones, son infantiles y por esta misma razón son desechadas como objetos de estudio para la academia más conservadora. Aquí me gustaría rescatar una idea presentada en una conferencia por la doctora y profesora Susan Napier, una de las expertas en estudios del anime en Estados Unidos. Esta idea, que justamente es presentada ante la American Philosophical Society, tiene que ver con cómo el anime problematiza nuestra existencia y añade complejidad al modo en que nos vemos a nosotros mismos. Esto sucede en la medida en que la narrativa de la realidad y las concepciones que tenemos de ella son totalmente diferentes en el anime de Japón, en el anime japonés más bien. Y es que en las películas y animaciones occidentales estamos acostumbrados a ver una continuidad que llamaríamos normal en las acciones ilustradas, mientras que en el anime parece que nada está escrito. Una pelota lanzada puede convertirse en cualquier objeto, cambiar de color, multiplicar sus dimensiones o convertirse pues en un ser vivo o en cualquier otra cosa.
Los términos de lo real conviven con la fantasía, pues en el anime pueden servir solamente como el escenario de otros problemas más humanos, que van desde el amor hasta la muerte. Dejar de concebir el anime como una animación meramente infantil y comenzar a estudiarlo como un producto cultural, inclusive una obra de arte, es indispensable para comprender mejor sus productos y con ello comprendernos mejor a nosotros mismos. Si partimos de la filosofía, nuestras reflexiones podrán ir desde comprensiones metafísicas, políticas y éticas hasta estéticas e inclusive ontológicas que nos ayuden a resolver la cuestión del anime. Muchas gracias. Gracias a ti, Misael. Ahora les pido a todos y todas que enciendan sus cámaras para que comencemos el diálogo. Y bueno, me gustaría empezar leyéndoles un poco los comentarios que tenemos en el chat de YouTube. Itzel nos dice, muy buena participación, Juan Manuel. Roberto Arteaga nos dice, en otra mesa lo mencionaba, pero Cass Hearn Sins, remake del personaje icónico japonés Cass Hearn, con el guión de Urobuchi, lo convierte en una visión tanatológica de lo que era inmortal. Entre paréntesis, robots. Felicita de sobremanera a Juan Manuel. Está muy interesado en tus trabajos. José Mario le pregunta, me parece, a Misael, ¿el anime actual no está basado en las obras de Osamu Tezuka? Bueno, cualquiera la puede responder también. Em, También para lo que nos compartió Misael, dice, yo la tengo concebida como un préstamo del francés que se romanizó para el vocabulario japonés anime. Em, Shelja López nos dice, Laura, curiosa analogía con la premisa wittgensteiniana, mundo-lenguaje, para abordar la idea de límite entre la posibilidad dicotómica o no de obra-interpretación. Roberto, otra vez sobre su mismo comentario. Ahora, si se tomara como un neologismo, el comunicador mexicano Daniel Avilés, en un stream dedicado a Korra, secuela de Avatar, llamó a este tipo de producciones como faux anime, o sea, falso anime. Em, Finalmente, Roberto dice, coincide con Sherja en que, recargando lo del oportunismo, y en ese sentido, Misael como Adán me han parecido lapidarios en ese punto. Les gusta. Ok, excelentes. Selene nos acaba de escribir. Excelentes ponencias. Felicito a todos y a todas las expositoras. Sobre todo a Misael y a Laura. Me encantaron las reflexiones que ponen sobre la mesa. Bueno, ¿Quisieran comentar algo? Sí, 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 Misael. bueno, primero que nada, pues quisiera agradecer las felicitaciones, también el comentario acerca del vocablo del francés, y en particular respondiendo a la pregunta de Osamu Tezuka, pues sí, claro, ¿no? Bueno, la importancia que ha tenido Osamu Tezuka para el manga y para el anime, pues es de vital, es muy importante, ¿no? Sin él, muchos de los géneros que existen actualmente en el anime y en el manga, pues no habrían sido posibles, ¿no? Y sí, o sea, su influencia ha sido muy grande y también no debemos olvidar que de alguna manera Osamu Tezuka tuvo sus maestros y de alguna manera fue la respuesta a lo que estaban haciendo aquí en Occidente, ¿no? Con Disney y con sus producciones animadas, ¿no? Y pues ya es todo lo que me gustaría comentar. Muchas gracias. Emanuel. Sí, gracias. En efecto, el legado de Osamu Tezuka no se puede negar de ninguna manera, especialmente porque se le considera el mangaka no kami, es decir, el dios de los mangakas. Este seudónimo se le dio precisamente porque construyó todo lo que se conoce de la estética manga. Manga entonces no se entiende solo como el cómic japonés, es precisamente esta construcción estética que significa trazo desorganizado o trazo trazo brusco, trazo irreal. En algunas interpretaciones también lo toman así. El anime, a fin de cuentas, mantiene viva toda esa esencia presente y se bifurca
de diferentes maneras. De hecho, la estética manga o la propuesta manga está presente en otros productos culturales japoneses. No solo el anime, está en videojuegos, está en su publicidad, está en la construcción de su propia marca nación y está también incluso en diferentes propuestas dentro de Japón. Por lo que al hacer una etnografía nos daremos cuenta de la verdadera complejidad del fenómeno del anime, pero pues tendríamos que estar allá para saber exactamente cómo es el fenómeno. Total, es lo que mencionaba sobre que se puede o se necesita una etnografía para comprender el fenómeno en términos culturales propios, y es lo más acercado que podremos estar porque a fin de cuentas solo tenemos una visión pues desde lo occidental o en su defecto desde lo hispanohablante. Gracias, Emanuel. Shelhan nos pregunta le pregunta a Misael, ¿podrías mencionar el nombre de la investigadora que analiza anime y posmodernidad? Sí, seguro, se llama Alicia Poloniato. En particular, el artículo con el que trabajo se llama Manga y animación japonesa, epítomes de cultura y estética posmoderna. Y se encuentran en un libro que se llama Comunicación, Lenguajes y Cultura, editado por la UAM. Y me parece que existe otro artículo que está en internet, donde también trata la cuestión del anime. En este artículo en particular analiza Neogénesis Evangelion y me parece que el que está en línea analiza Blood Sea o algo así se llama el anime. Gracias, Misael. A mí me gustaría hacerles una pregunta tomando un poco de todo lo que han compartido en sus trabajos, y es algo referente al estatus del manga y el anime. Em, Laura empezaba hablando de la interpretabilidad o la forma de interpretar las obras de arte, y entonces me surgió esa grandiosa pregunta, me parece. Porque para la academia ambos objetos, manga y anime, no son más que una subcultura de entretenimiento o divertimento, ¿no? Entonces, digamos, esa es la visión que se ha tenido en los años pasados. Cuando yo era niño, creo que esa visión se tenía, esa forma de ver el anime y el manga, bueno, se les llamaba simplemente caricaturas aquí en México, ¿no? Em, entonces, la pregunta es, ¿hoy en día podemos pensar que el manga y el anime tienen un estatus de obra de arte? Si quieres, empiezo yo, ya que mencionabas mi exposición. Sí, por Sí, favor. vale. Sí, efectivamente, no lo he mencionado, pero la propia noción de obra de arte no se puede considerar de manera histórica, precisamente esa propuesta que estaba planteando. Tú mencionabas la cuestión de las cómics. Aquí en España los tebeos antes se compraban, se leían y se tiraban directamente a la basura, puesto que su única finalidad era el entretenimiento. No se entendía efectivamente como obra de arte. Por supuesto, los objetos que entendemos que son susceptibles de ser entendidos como obra de arte varían históricamente, y yo diría que actualmente el manga y el anime están empezando a ser considerados obra de arte, pero como ha pasado con otros medios, como por ejemplo el cine o otros muchos, eh, creo que y el cómic también, creo que va a necesitarse tiempo, ¿no? Lo que decía Hegel con respecto a la filosofía, que solamente alza su vuelo en el ocaso. En este caso del arte, yo creo que de la consideración de algo como una obra de arte se debería de entender de la misma forma. Gracias, Laura. ¿Quién levanta la mano? ¿Misael? Pues sí, yo concuerdo con la compañera Laura. Creo que apenas estamos, diríamos, en los pañales de empezar a considerar el anime y el manga como obras de arte. Y creo que ha habido ya momentos que son importantes, ¿no? Para esta consideración de la animación y del manga en tanto que obras de arte, ¿no? Y creo que el paradigma es Miyazaki, ¿no? Que ha sido el primero que ha ganado un Oscar por su animación, ¿no? Y, por ejemplo, creo que para nosotros en Occidente,
no hay discusión en que el cine puede ser considerado arte, ¿no? Le llamamos el séptimo arte, ¿no? Y justo resulta interesante que el modo en que la animación japonesa se está introduciendo en Occidente es a través de el cine, en este caso con el viaje de Chihiro, y al menos me parece que en México ya es más común que se traigan estrenos en cine de películas japonesas, ¿no? Que pues si pensamos a lo mejor en unos 5 años atrás o quizá 6, pues esto era impensable, ¿no? Si uno tenía la oportunidad de ver algunas películas en el cine, eran en festivales especiales que no se hacían a cada rato. Y ahora vemos que si una película se estrena en Japón, antes de medio año ya lo tenemos estrenado aquí en México, ¿no? En el caso del manga, no estoy muy seguro de cómo podría ser esta consideración de que es arte, aunque recordemos que en la historia de Japón ya tiene tiempo, no el manga como tal, sino ciertos dibujos que tenían un formato parecido al del manga y que fueron los antecesores, ¿no? Ahora mismo no recuerdo cuál es el nombre, pero aún aquí en Occidente estamos en las primeras etapas de empezar a ver un, un- un cuaderno con dibujitos que parecen infantiles como una obra de arte o unos dibujitos animados en la televisión que también nos parecen infantiles, ¿no? Emanuel, Sí, gracias. Eh, Voy a sonar poco académico, pero depende de quién le preguntes, ¿no? En esa condición, considerar el anime y el manga, arte, tiene muchas vertientes y hay muchos factores de por medio. Para empezar, la cuestión del reduccionismo, sobre entonces que entonces van a llevar el manga a la terminología de la historieta, la tira gráfica, el cómic, o en su defecto, el anime será visto dentro de la producción televisiva o en su momento cineasta. Esto, por supuesto, es una condición que quiebra la forma cultural del anime, como lo conocemos, lo que proviene y demás, pero a su vez le permite dar un punto de entrada. Entonces habrá que dialogar, generar una dialéctica por la cual entonces podamos generar las distinciones y podamos entonces apropiar la visión del anime, muy alejado de la condición audiovisual general. Otra de las tantas vertientes, yo al menos me enfoco mucho en la cultura mundo de Lipovetsky y Seroy, y ya no, ¿cómo decirlo? Ya no me enfoco en la continua pelea entre la alta cultura y la cultura popular, que surgió desde la inclusión de las industrias culturales, con estos autores de la escuela si no recuerdo, de Praga, son bueno, ahora se me acaban de ir los nombres, una disculpa, los iré recordando. En fin, con la industria cultural entonces se piensa en la demonificación o la desmaterialización del arte como tal, pues se supone que las masas no conciben el arte o supuestamente no están hechas para percibir el arte, pero en la cultura mundo, una cultura hecha por todos, de acuerdo con Lipovetsky y Serroy, nos encontramos con algo mucho más complejo. Pues no estamos hablando solamente de consumo pasivo, hablamos de los prosumidores, aquellas personas que también se involucran dentro del proceso, aquellos que también lo evalúan, lo critican y a partir de ello incluso impulsan o se inspiran para generar sus propias formas artísticas. Dígase no solamente los fanfics, dígase sino también, por ejemplo, condiciones como el fandub, dígase pues retratos al óleo o figuras al óleo de sus personajes favoritos, la construcción estética plena de un performance en cosplay de aquellos personajes. Entonces hay que primero entender esta ambigüedad cultural y también apoyar en el sentido de que creo que es importante darle el reconocimiento número uno desde la academia, como lo estamos haciendo aquí en este espacio, y número dos, tratar aún así de pues postular formas en las cuales se mantenga como que esta condición histórica de el símbolo, el mito procedentes de Japón, porque son parte de lo que consiste y se consigue dentro de estas formas, es decir, que a partir de ello las personas crecen, se sienten pues identificadas lo que es tanto un consumo global como un consumo local, es decir, aquí ya no encuentro los mitos, mis mitos ya no me sirven, mis condiciones culturales ya no me sirven, pues volteo hacia otro lado que me permite pensar diferente, me permite ser diferente y ser quien yo quiero ser.
como digo, es toda una complejidad, ¿no? Y como digo, depende a quién le preguntes, que entonces tendrás una respuesta más o menos acercada o más o menos adecuada a lo que queremos escuchar. Porque el estudio del anime sigue en pañales a mi consideración, entonces hay que saber todavía qué estamos estudiando. Eso sería todo. Gracias, Juan Manuel, para ir cerrando. Sí, bueno, yo creo que de hecho la idea propia tanto de artista como de obra de arte ya debe ser desechada, ¿no? O sea, palabras, por ejemplo, de Bourriot, ¿no? Que habla preferentemente de semionautas, ¿no? Aquellos productores dentro de ciertos códigos o de campos en los términos de Paul Bourdieu, ¿no? De Pierre Bourdieu, donde tú te insertas en una actividad de producción de mercancía y aprendes estos códigos para seguir reproduciendo las mercancías, ¿no? Porque al final la mercancía habría que entenderla como la cristalización, uno, de la subjetividad en condiciones objetivas, ¿no? Histórico-materiales, y al mismo tiempo no es nada más mi cristalización de mis condiciones contextuales, sino además es la manera en que yo como sujeto histórico introyecto esas condiciones, ¿no? Entonces digamos que la mercancía sería tanto el devenir del sujeto como también el metabolismo de las condiciones histórico-materiales, ¿no? Entonces, por un lado, no me parece que habría que pensarlo distinto el arte. Digo, claro, esto tiene que ver con la mitología y la ética y la moral burguesa, ¿no? De los últimos 300 años, que entronizan al intelectual y al arte como algo distinto, ¿no? Esta idea del arte como un suceso ontológico dispar de sus condiciones histórico-materiales, ¿no? El genio o la musa que te toca, pero en realidad el arte, lo que llamamos arte, no es otro proceso semiótico distinto a cualquier otra producción de mercancía, ¿no? Si lo quieres ver así, es el deporte, la publicidad, o sea, no hay diferencia entre que yo haga, también soy escritor, entonces no hay diferencia entre lo que yo hago como escritor o lo que hace alguien como cineasta o lo que hace alguien en una línea de producción industrial, ¿no? Entonces, la cosa es que se le ha recargado una serie de elementos simbólicos, culturales e ideológicos para separar el arte de cualquier tipo de producción de mercancía, cuando en realidad tendríamos que entenderlo como, más allá del reino, digamos, del arte como en este pedestal moral. Cuando entendemos esto, me parece que podríamos, si entendemos los códigos del campo, podríamos constituirnos como semionautas, ¿no? En los términos de Nicolás Bourriot, ¿no? Entonces, creo que más bien tendríamos que superar estos términos del arte como una cuestión divina, ¿no? Como del genio, etcétera, sino entenderlo como un proceso de gestación de mercancías, ¿no? Lo que se me fue el nombre, Diego Lizarazo en la UAM Xochimilco llama como la fruición, ¿no? Esta producción, pero de la producción nace el goce, ¿no? Que es un poco también lo que mencionaba Manuel, ¿no? Esta idea de Jenkins, de Henry Jenkins, de los textual poachers, ¿no? Claro, él lo está pensando porque o sea, Textual Poachers es un libro que se escribe a finales de los 80 y él está pensando en lo que hacen los trekkies, ¿no? Que hacen las convenciones, hacen fanfics, etcétera. Entonces, convierten a mí me gusta más utilizar la categoría textual poacher, ¿no? Como saqueador textual, en lugar de prosumidor, porque me parece que prosumidor como categoría analítica se queda corto y de pronto hay una ilusión de que el prosumidor puede competir a los grandes productores de símbolos y de contenidos. Y me parece que esto abunda mucho en las facultades de comunicación. Entonces, tampoco hay que engañar a los chicos que están estudiando en licenciatura y decirle, claro, que tu blog o tu canal de YouTube va a competir con Marvel. Pues no, evidentemente no. Pero hay que entender cuál es el papel de la fruición donde hay goce a partir de la producción y de la distribución, ¿no? Que ahí podríamos mencionar a Kojin Karatani, donde dice que la distinción actual del capitalismo es la distribución y cómo esta distribución modifica la mercancía, ¿no? Entonces, me parece que por ahí podríamos pensarlo, ¿no? O sea, dejar de entender al artista como gran artista, sino como un saqueador textual, un semionauta que puede producir mercancías
que le hable a una colectividad, ¿no? Y que es una suerte de recursividad. Se alimentan, se apropian y transforman lo que yo hago, pero yo termino alimentándome de esas lecturas sucedáneas, ¿no? Gracias, Juan Manuel. Para terminar, me gustaría que cada uno nos diera una conclusión de manera muy breve eh, y, y después los despediré como se merecen. Emanuel. Emanuel, tienes el micrófono apagado. Muchas gracias, disculpen. Como mencionaba hace un momento, o sea, el estudio del anime sigue siendo bastante joven y el esfuerzo primordial, interesante de todo esto viene parte de la academia, el reconocimiento de él mismo y darle su lugar a él mismo, ¿no? Sin tener que llegar a estas codificaciones. Creo que todas las ponencias que hoy escuchamos dieron en el clavo de que precisamente hay una gran vasta complejidad en el anime, hay una necesidad de entenderlo, entender desde el contenido, entender fuera del contenido y entender el fenómeno per se. Ahora, regresando con lo mío, es importante mantener en esta condición, por ejemplo, para la legibilidad misma en términos narrativos, de que hay formas, por lo mismo, natas de narrar en Japón, que entonces pues dan otra visión, otra interpretación de lo que entonces se puede entender cuando lo escuchamos aquí. Aún así, nosotros tenemos cierta validez, ya lo decía Humberto Eco en la obra abierta, pues existe precisamente una constante, una fuerza que tiene cada persona, un cierto capital intelectual por el cual puede interpretar obras de arte y no por entonces no entender de la misma forma que un académico no pueda acceder a la obra de arte. Al contrario, sino que precisamente puede acercarse, tenemos las facultades y bueno, creo yo que quien entiende mejor incluso el anime que los mismos académicos o estudiosos, pues son las personas que lo viven día con día y son aquellas que están acercadas a este. Entonces hay que también tener atención a estos públicos, si no en estudios de recepción, al menos en lo que me consta en términos de comunicación, por lo menos saber etnográficamente cómo interactúan, qué piensan, qué realizan y cuál es, pues, como le mencionaba Juan Manuel, cómo se constata esta fruición, ¿no? De precisamente de la apreciación, el yo siento ese goce, ya de percibo y a partir de que percibo hago también, ¿no? Entonces, cerraría con eso. Muchísimas gracias. Ok. Sí, Misael, brevemente. Y Laura también, si gustas. Bueno, insistiendo con esto de la cuestión del anime, pues invitar a todos aquellos que nos escuchan a, pues a no tener miedo ya a empezar a pensar desde sus áreas de estudio en investigar estos temas, ¿no? Parece ser que hoy es el mejor momento para que en tu tesis y para que te puedas titular o sacar a la maestría incluyas algunos títulos como Death Note, One Piece, porque antes quizá hubiera habido muchas trabas y hoy es el mejor momento para hacerlo, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Sí, yo igual como hemos ido diciendo, la investigación sobre el anime está todavía en ciernes y como los compañeros instar a la gente que investigue sobre estos asuntos, pero también llamaría la atención a aquellos académicos, me pongo yo también en el espejo sobre mi cara, para volver otra vez, que es lo que he intentado decir en mi ponencia, volver otra vez a la obra, no hacer una crítica de espaldas a la misma, intentar, sí que es cierto que el académico no va a un museo de arte contemporáneo y en verdad a los museos de arte contemporáneo uno tiene que ir con una mochila llena de teoría para poder comprenderla. Pero no hay que olvidar nunca esa mirada, por así decirlo, inocente del niño, que al menos pongo mi caso personal, que empezó a ver Dragon Ball, empezó a ver Zatch Bell, etc. Yo creo que incluso haciendo otra vez investigación desde la academia no hay que dejar de vista esta mirada.
y muchas gracias en general por la invitación y por la charla. Muchas gracias. En nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México, les agradecemos su participación en este primer coloquio de anime. Les recuerdo que su constancia de participación les llegará vía correo electrónico. Y bueno, nuevamente les agradezco mucho. Un aplauso, bueno, virtual para todos ustedes. Una lástima que no nos vimos. Sí. Nos vemos. Bye. Gracias a todos. Hasta luego. Muchísimas gracias, cuídense Gracias. todos. Igualmente. Buena tarde.